algunos problemas digestivos. Yo le preguntaba así de partida si es verdad que esto de comer las cosas tan calientes, por ejemplo, hace mal. Doctor, muy buenos días. Hola Javiera, ¿cómo estás? ¿Hace mal lo que le pregunté o no, sí, o no hace mal? Sí. ¿Me voy para allá? ¿En serio? ¿Escucho? Sí, hace mal. Hace mal. ¿Por qué? Porque mal que mal, cuando tú tienes una ingesta de algún alimento muy caliente, tú estás generando una quemadura en el esófago y por lo tanto vas a producir una inflamación. Y eso te genera problemas a la larga. De hecho, está demostrado y está relacionado directamente la ingesta de alimentos extremadamente calientes o alcoholes de alta graduación, por ejemplo, que en sí son irritantes, tienen una directa relación con una mayor incidencia de cáncer de esófago. Wow. Lo que yo nunca he entendido es que algunas infecciones estomacales, como que a veces uno va al doctor y a veces la infección como que uno mismo se la creó y a veces uno se comió algo malo. ¿Es de los dos tipos o la verdad es que uno siempre cuando uno tiene, no sé, una infección estomacal es porque lo ingirió, digamos? Mira, yo te diría que la mayoría de las veces la ingesta de alguna comida contaminada con algún tipo de toxina o bacteria va a ser la que te va a producir una infección. Pero ¿por qué la mezcla, por ejemplo, cuando uno se pega un patache, que asado, que la empanada, que el pebre, que la sopaipilla, que la carne, que el copetito, que la cosa, que el postre, que el helado, uno siempre termina de repente con la guata mala y puede que ninguno de esos elementos haya estado contaminado? Lo que pasa es que una cosa es terminar con gastritis, que es probablemente lo que ocurre en este caso por una ingesta excesiva de irritantes gástricos, alcohol de alta graduación, mezcla de una serie de cosas, mucha grasa, etc. ¿Ya? Y otra cosa es tener una infección gastrointestinal, que es secundaria a la ingesta de alimentos contaminados. ¿Pero los síntomas son parecidos? No. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Mira, generalmente la gastritis o cualquier problema gastrointestinal alto, como llamamos nosotros, se va a traducir en dolor urente, como le decimos nosotros en jerga médica, que quiere decir como que te quema en la boca del estómago, un ardor muy importante y una sensación de pesadez en la boca del estómago. Muchas veces la gente también anda como que estuviera media mareada y con mucha náusea. Eso es una gastritis. Cuando tú tienes un cuadro que fundamentalmente se asocia a compromiso del estado general, a muy baja de ánimo, fiebre muchas veces y diarrea, eso habitualmente es una infección por ingesta de alguna comida contaminada. Pero ahí, Percy, lo que decía la Javi es que de verdad pasa, bueno, que de repente uno come algo que de verdad no es que te caiga mal, sin embargo genera los segundos síntomas. ¿Eso siempre es porque algo había malo dentro de la comida? Generalmente sí. Generalmente Yo sí. como chef de cocina y en la escuela hotelera, siempre nos dicen muchas veces de limpiarse las manos a la salida del baño, porque casi todas las enfermedades que tenemos es muchas veces por coliformes fecales. Coliformes fecales, así es. ¿Y eso qué es? Caca. Caca. Claro, Sí. caca. La Escherichia coli es una bacteria que se describió en Y está 1885. casi en todos los productos que comemos. Exactamente. Casi si lo analizas, hay un rango donde no debe sobrepasar. Y muchas veces los cocineros tenemos que entregar un poco de alimento para hacer análisis, justamente para ver si está bien o no. Y hoy día en los grandes restaurantes donde se sirve grande volumen de personas, hoteles muchas veces, ya no se usa tanto los guantes, se terminó, pero hay como cada hora una sirena, una alarma sonora para decir como un robot, ¡cling! Vamos a limpiarnos las manos, clic, 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 clic. Trabajas, una hora después, clic, voy a limpiar mis manos. Eso es la mejor manera Así es. de Eso es prevenir. prevención de verdad. Absolutamente, y de hecho está implementado en muchas partes. Tú vas a restaurantes que no sé si ustedes se han fijado, pero tú vas a restaurantes, sobre todo afuera, y tú entras al restaurante y hay un gran cartel que dice: los empleados del restaurante deben lavarse las manos después de venir al baño. Sí, claro, aquí Eso también es una lo he visto. cosa. Y los clientes también, ¿no? Sí. Sí, claro, los clientes también. Pero, Por favor, hágalo. Claro, pero es súper Y importante. quizás por eso también los niños se enferman tanto de la guata, porque finalmente como Sí. uno le lava las manos, pero que la tierra, que el dulce que se les cae, que se lo vuelven a comer, que sí, entonces quizás también por eso viven muchas veces con Exactamente. diarrea, con enfermos de la No, guata. y además que los niños tienen, dentro de su ingenuidad, tienen una serie de falta de algunos pudores que tenemos nosotros. Entonces los niños, no sé, no se preocupan de si el del lado le pega un languetazo, o le da con la mano, O le quita el chupete. Claro. Hoy ¿te mi das guagua cuenta? arrastra el chupete por el suelo y se lo mete a la boca, Dios mío.
mío. Eso, Lo que pero- pasa es que son a ver, Tienen que uno hacerlo. No. tampoco puede estar en todo, ¿te das cuenta? Pero obviamente es distinto que tu guagua arrastre el chupete por el piso de la casa a que tú vayas a alguna parte donde te sirvan un plato de una persona que fue al baño, que tuvo posición y no se lavó las manos. Y en ese Doctor, sentido, mire, ver si el mito de, a raíz de los niños también, que uno ve efectivamente que comen tierra, de repente se languetean hasta con las mascotas, etcétera. Esto de que generan mejor flores intestinales, o sea, que lo hacen, pero lo hacen todos No, los es niños, cierto. la verdad, y no todos se No pasa andan, nada, no pasa nada, ¿no? no es gran cosa. Pero por eso, Ya. pero es verdad que uno tiene que como criar las defensas porque habemos gente que somos guatefierro. Sí. De Yo- verdad, guata es basurero. verdad, Que, y es hay gente verdad. que se come una cosita y ay, se enferma Sí. la guata y ay, infección. ¿Eso es genético, es azaroso En o parte- de verdad tiene que ver con la crianza? No, yo te diría que en parte hay una predisposición genética, ¿ya? O sea, está demostrado que la mayoría o todas las enfermedades causadas por bacterias tienen un sustrato en el que la persona puede tener mayor o menor presencia de receptores para que capten a esta bacteria o no. Doctor, ¿Te das cuenta? Entonces pueden ser más susceptibles o no. Ya, Lo ¿pero más eso se objetivo- crió o eso en uno no, nació eso así? en general es genético. Ya. De hecho, en un ejemplo muy simple, no tanto yendo a la parte de comida, pero por ejemplo, hay gente que es más propensa a tener amigdalitis. Claro. tipo, Bueno, ¿Verdad? esa gente es porque tiene una expresión mayor de receptores, coco y te das cuenta, por ahí viene. Ya, no, perfecto. no, quiero preguntar algo, se me olvidó. Juegue. La carne, Denos. la carne cruda efectivamente hace mal, por ejemplo, un crudo que uno pide en un restaurante. Mira, Por favor, di que no, rico. di que no, Mira. porque me gusta. Puede tener problemas, sobre todo la carne cruda de pescado también, El porque sushi. eso tiene mayor incidencia de una parasitosis que es la anisakiasis. ¿Ya? Pero el salmón, Cual sea. En pescado. general, los pescados más bien blancos. tipo, yo sabía que la merluza no se puede comer cruda, Sí. por ejemplo. Pero bien tratado y mira, si en estas cosas en general lo más importante, además del manejo, es la procedencia. ¿Te fijas? Uno sabe dónde puede comerse un crudo y Pero sabe el limón, dónde no. por ejemplo, que a uno le pasan, dicen Claro. que el limón como que cuece la carne, No. los No, mariscos, el ¿verdad o limón, no? el limón que cuece la carne es chiva. Mentira. O sea, eso es- Oxida, pero no es, cocina. es un agente antiséptico porque tiene ácido cítrico. Y eso mata bichos. Pero que te cocine la carne, no. La No, puede no. macerar un poco, qué sé yo. Pero, Ya, pero cocinar- comer Doctor, carne ¿y cuándo cruda no una hace mal. infección, No. una infección estomacal hay que tratarla o no? Porque hay veces que la mamá dice, tómate una agüita de Sí. manzanilla, qué sé yo, espérate 2 días, toma esta agüita, cambia tu dieta, come pollito con arroz blanco y se te Come va a pasar. comida enfermo de la guata, lo Como típico. comida enfermo. Sí. Y generalmente a veces a uno se le pasa. ¿Cuándo es ese tratamiento y cuándo ya es remedio u otro tipo de cosa? Mira, en las infecciones gastrointestinales, por llamarlas de alguna forma, hay algunas cosas que son extremadamente importantes. Primero, considerar la edad. Si es un niño chiquitito, menor de 3 años, o es un adulto mayor, sobre 75, 80 años, es extremadamente importante que ese paciente no tenga demasiados episodios de diarrea o no tenga vómitos muy profusos. Porque son pacientes, edades extremas de la vida, que tienden a deshidratarse muy rápido. Sí, po. ¿Te das cuenta? Entonces, probablemente una gastroenteritis que a ti te tiene con 5 o 6 diarreas al día y que has vomitado 3 o 4 veces al día, la verdad es que con las agüitas de la mamá y la agüita de menta y todas esas cositas, probablemente vas a lograr tolerarla y vas a lograr hidratarte adecuadamente. Pero en un niño chico o en un viejito puedes lograr caer en una insuficiencia renal, en una deshidratación severa. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuándo consultar al médico? Cuando los síntomas como diarrea o vómitos son muy profusos y tú ves que la persona no logra tener una tolerancia gástrica adecuada como para ir reponiendo el volumen. Yo siempre he escuchado, doctor, que la mezcla de diarrea y fiebre no es buena, que ahí ya es como que es más Eso traduce frecuente. infección. Sí, Diarrea lo y que fiebre. viví cuando tuve la salmonela hace poco, tuve Exactamente. exactamente esos síntomas. Exactamente. Y la pregunta era si después de un problema serio, uno puede tener de por vida después ser más Sensible. sensible o
Yo te diría que no. De hecho, si nosotros realizáramos un examen coproparasitológico de deposiciones, o sea, tomar muestras de deposiciones de cada uno de nosotros y tamizarlas y hacer cultivo, nos daríamos cuenta de que la mayoría somos portadores de salmonela. Sí. Ah, Si tú, por ejemplo, sacas vesículas biliares y mandas la bilis a estudio, te vas a encontrar que un porcentaje altísimo de la población es portador de salmonela. Salchicha. Lo que no quiere decir que vayas a tener un problema de salmonelosis o que vayas a tener una fiebre tifoidea, ¿te das cuenta? Es una cuestión, como te decía, es re importante, una cuestión de receptores y algo que mencionaste tú en algún minuto, Jan, que también es la carga bacteriana, la cantidad de bacterias. ¿qué es eso? Explícalo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo comerse una ensalada, por ejemplo, que no se lavó muy bien, pero que, por decirlo en términos simples, tiene 50 unidades formadoras de colonia de Escherichia coli, Sí. a que si tiene 500. Ya. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque sobre esas 50, eventualmente, los jugos gástricos, la bilis, los jugos pancreáticos, van a poder funcionar, el ácido del estómago, van a poder funcionar sobre ello y generar su acción antiséptica. Pero cuando ya la cantidad es mucho mayor, ahí los mecanismos propios de la persona ya son insuficientes. Oye, ¿Y cuál sí, es peor síntoma? ¿Cuál es peor síntoma? ¿El vómito o la diarrea? Depende. ¿Cuál es más Depende peligroso? es que los dos pueden ser igual de peligrosos. Ya. Por ejemplo, los vómitos se consideran un factor pronóstico, o sea, que tiene que ver mucho con cómo va a evolucionar si se trata, por ejemplo, de una hepatitis muy importante, una hepatitis fulminante. Pero en general, teniendo mucha diarrea o teniendo mucho vómito, lo que te va a limitar más que los episodios es qué grado de reponer el líquido que tú estás perdiendo estás teniendo. Doctor, si voy a viajar mañana en un país donde yo sé que me voy a enfermar, ¿Pero cómo? Con la no vayas, eso? no vayas, ¿Cómo vayas eso? así, con esa actitud. pero quiero visitar. Claro. Entonces yo No sé, voy a viajes. la India, voy a México, donde siempre se dice que regresa con una turista. Pero no de la buena, de la mala. Exacto. Entonces, ¿puedo tomar algo antes? Mira, más que tomar algo antes, las medidas son prevención. Sí, Primero, agua envasada. sí. Siempre. Ojo con el Categóricamente. hielo, porque no se lo olvida y se va a tomar Sí. el copetito y tiene hielo que tiene el hielo, agua envasada. exactamente, exacto. De hecho, fíjate que es tan así que en las agencias de Sobre todo en viaje, México. en general, cuando tú vas a hacer algún viaje a algún país un poco distinto, exótico, te dicen, no tome agua, ojo con Sí. el hielo. Pero sirve de tomar, no sé, un Imodium, un producto así antes Matabicho. No, yo te diría que no. No hay matabicho. No. Solo Ok. rezo. Doctor, muchísimas gracias, Gracias. Percy Brante, cirujano digestivo de la Clínica Santa María. Muchas gracias.